Ahí está. Ya está. Entonces, en la última clase estábamos en... estábamos en algo como eso. En eso estábamos. Habíamos dicho, no sé cuál era el papel de cada una de las instituciones que participaban en el Sistema Nacional de Inversiones, si mal no recuerdo. Bueno, aquí hay algunas cosas que son importantes para ustedes, muchachos. Fíjate, ¿no es cierto?, lo que te dice acá, a través de la DIPRES, la Dirección de Presupuestos, ¿no es cierto?, que tiene su página web, que la vimos en la clase anterior, ¿no es cierto?, también vimos cómo se estructuraba la página web de la DIPRES. Visitamos la página web de la DIPRES. En realidad, tiene muchas cosas ahí. Ahí hay estudios, hay, qué sé yo, presupuesto de varios años, pueden consultar un montón de cosas. Pero lo que me interesa en este punto, ¿no es cierto?, son cosas como esta, ¿ok? A través de la DIPRES dice, se determinan los marcos presupuestarios, evalúa la capacidad de gasto de las instituciones y asigna los recursos. Ojo con esto. Los marcos presupuestarios, ¿no es cierto?, muchas veces son... no son solo estimaciones de lo que debe ocurrir. ¿Okay? Ustedes me imagino que en planificación estratégica han visto cuál es la función de un presupuesto, ¿no es cierto? Un presupuesto puede ser una meta, ¿no es cierto?, también. De hecho, en el caso de los gobiernos regionales, se utilizan mucho como meta los marcos presupuestarios. Normalmente, ¿no es cierto?, los presupuestos están, si se quiere, siguen una especie de precautoria, si se quiere, ¿ok? La primera asignación de recursos que se hace a los gobiernos regionales normalmente es bajita, es como el mínimo, ¿ok? Y la dirección de presupuesto lo que va haciendo es que trimestre a trimestre, ¿no es cierto?, pide avances. ¿Cuánto se han gastado de las platas, ¿no es cierto?, que se les asignó presupuestariamente? ¿Ok? Pero me voy a apagar la radio que está... periódicamente, entonces, como les decía, trimestralmente la dirección de presupuestos va viendo cómo va el avance del gasto. Si el gobierno regional ha gastado poco, ¿no es cierto?, entonces a veces incluso puede llegar a recortarle presupuesto. Si ha gastado mucho, o si tiene un avance en la ejecución presupuestaria satisfactorio, ¿no es cierto?, lo que hace, ¿no es cierto?, es que le agrega todavía más presupuesto. De hecho, ¿no es cierto?, en la asignación presupuestaria a los gobiernos regionales hay un componente, que es alrededor de un 5%, ¿no es cierto?, que se asigna en función del desempeño de los propios gobiernos regionales. Es lo que llaman eficiencia de los gobiernos regionales. ¿Ok? ¿Cuál es la lógica de esto? Supongan ustedes que si su papá o su mamá, ¿no es cierto?, les pide, mire, vaya ahí a la esquina a comprar pan y mantequilla, por decirte cualquier cosa, para el tecito, aprovechamos la hora. Y les pasa, no sé, 5 lucas, por ejemplo. Lo que ocurre ahí, ¿no es cierto?, es que, o sea, tú podrías decir, 5 lucas para ir a comprar pan, y te podrías estar jugando a Nintendo o PlayStation o cualquier cosa, ¿no es cierto?, y no vais, ¿no es cierto? ¿Qué te ocurre ahí? Bueno, tu papá o tu mamá te mandan a la punta del cerro, ¿no es cierto?, te dicen, bla, 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 guap, 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 ¿no es cierto?, y tenés que ir. Puede ocurrir que tú vayas, ¿no es cierto?, y diga, y te salga entre el pan y la mantequilla, te salgan 2 lucas, y las otras 3 lucas se te olvidan, se te guardaron, ¿ok? La ejecución del gasto, ¿no es cierto?, es muy parecido a eso. Es un mandato, ¿no es cierto?, en la práctica del gobierno central, a decirle, mira, que tiene plata para hacer estas cosas. Y lo que va haciendo, ¿no es cierto?, el Ministerio de Hacienda es muy parecido a lo que les acabo de comentar respecto de una persona que lo mandan a comprar pan. Al gobierno regional le dijeron, mire, usted tiene una cartera de proyectos, ¿no es cierto?, que sé yo, ¿no es cierto?, que todas las regiones necesitan como inversión en bienes públicos, etcétera, ¿no es cierto?, gaste la plata. Si el gobierno regional se dedica a jugar Nintendo, PlayStation u otras cosas por el estilo, ¿no es cierto?, evidentemente no va a hacer la pega. El gobierno se va a enojar, la dirección de presupuestos se va a enojar y va a decir, ¿sabe qué más? Devuélvale la plata. Y esas mismas pegas, ¿no es cierto?, las va a hacer otra persona. A lo mejor. A lo mejor te va a echar el intendente una puntapié en sálvase a la parte, para decirlo en castellano antiguo. ¿Ok? Probablemente, lo más probable es que en realidad se vaya para la casa el señor intendente, ¿no es cierto?, que haga una cosa como esa. Eso es el sentido de la eficiencia del gasto. ¿Ok?
Si ustedes ven los diarios, ¿no es cierto?, dicen, mire, el gobierno regional ha gastado muy poco, qué sé yo, está durmiendo en los laureles, y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, que es como el ajo, qué sé yo, ¿no es cierto?, un montón de cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, se refieren a eso, a la capacidad de ejecución del gasto, ¿ok? Eso hace, ¿no es cierto, muchachos?, que los gobiernos regionales estén muy interesados, ¿no es cierto?, en tener proyectos aprobados, listos para ejecución, porque ocurre que lo que sigue acá abajo, ¿no es cierto?, lo suelen ver como un topón importante, ¿no es cierto?, de la gestión presupuestaria del gobierno regional. Porque en el caso de los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, los proyectos no se pueden ejecutar si es que no hay recomendación favorable del Ministerio de Desarrollo Social, el famoso RIC. Si no están recomendados favorablemente, ¿no es cierto?, el proyecto no se puede ejecutar, así de corto. Bueno, a ver, esta cuestión es administrativamente bien complicada, ¿no es cierto? Que sé yo, normalmente, una de las cosas que ha ocurrido, por ejemplo, en el gobierno de Piñera 1, se le recortaron las funciones de evaluación al Ministerio de Desarrollo Social. Se les dijo, mire, no se preocupe de la posibilidad de ejecución, evalúe solamente, ¿no es cierto?, como una especie de informe, una cosa de ese estilo, ¿no es cierto?, sobre el proyecto y chao. En otros gobiernos les han pedido, ¿no es cierto?, que simplifiquen las pautas de evaluación, por ejemplo, ¿no es cierto?, para llevar proyectos prioritarios por un camino que sea más fácil, digamos, ¿ok? Y esto es realmente un problema, ¿ok? Un dato. Los gobiernos regionales que hemos tenido durante este gobierno han sido lo peor, de lo peor, de lo peor que ha habido en toda la historia de la región. Han habido gobiernos regionales más o menos, otros más o menos buenos, y otros malos, y uno peor. Estos, los de ahora. Hoy, ojo, esto no lo tomen como crítica partidaria, que si yo diría que un gobierno regional bueno fue el de Rocaful, por ejemplo, el primer gobierno regional, pero tenía muy poca plata para gastar, ¿no es cierto?, tenía muy pocos recursos, la verdad es que no es una buena evaluación, ¿okay? No es un buen parámetro de evaluación. Pero yo diría que cuando Durana fue intendente, ¿no es cierto?, lo hizo razonablemente bien, ¿okay? Fue un gobierno regional más o menos bueno, para que estamos con la lecera. Yo diría, ¿no es cierto?, que el gobierno regional de quien es rector hoy día de la universidad, ¿no es cierto?, de Emilio Rodríguez, fue un gobierno regional mediocre, ¿ok? Así en la medianía. El gobierno regional de Barbosa, ¿no es cierto?, del intendente que estuvo antes del Pilo Durana, fue un gobierno regional mediocre para malo, ¿ok? El gobierno regional de la Gladys Aguilera, ¿no es cierto?, Gladys Rosales, ¿no es cierto?, no me acuerdo cómo se llama, que fue la que siguió después de Emilio Rodríguez, ¿no es cierto?, fue un gobierno regional de la medianía para arriba, ¿ok? Fue más o menos bueno. Y bueno, los gobiernos regionales que han habido, la señora Letelier y este señor Erpel de ahora, ¿no es cierto?, son horrorosos. Son realmente muy malos. Ahora, Erpel ha tenido la suerte, ¿no es cierto?, de que como las cosas están bastante enredadas, ¿no es cierto?, nadie le va a estar cobrando la ejecución presupuestaria, ni nada que se le parezca, pero cuidado, este es un tema súper importante, muchachos, ¿ok? Si ustedes llegan a trabajar en la administración pública, ¿no es cierto?, se van a encontrar con eso, con ejecutivos, con autoridades políticas, ¿no es cierto?, que están presionando para que se aprueben los proyectos, presionando al Ministerio de Desarrollo Social para que se aprueben los proyectos. Y muchas veces, ¿no es cierto?, no es responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, la mayoría de las veces, ¿no es cierto?, no es responsabilidad de ellos que los proyectos no sean aprobados. Es porque los proyectos no están bien presentados, son malos proyectos definitivamente. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Bueno, subsistemas. ¿Ok? En la práctica, ¿no es cierto?, esto es un poco lo que ustedes deberían tener claro. ¿Ok? La ejecución de un proyecto pasa por al menos todos estos subsistemas. ¿Ok? El subsistema de análisis técnico-económico, ¿no es cierto?, es la evaluación ex ante de los proyectos, es lo que estamos viendo sobre el Ministerio de Desarrollo Social, etc. ¿Ok? El subsistema de formulación presupuestaria, ¿no es cierto?, es lo que hacen las instituciones interesadas, ¿no es cierto?, en este tipo de cosas, ¿no es cierto? En la práctica son también los que hacen qué sé yo, las propias instituciones que presentan proyectos principalmente. ¿Ok? Formulación presupuestaria, ¿no es cierto?, además supone la aprobación finalmente de un presupuesto para el año que sigue. Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, cuál es el timing, ¿no es cierto?, cuál es el calendario de actividades que tiene este proceso. ¿Okay?
Eso funciona bastante mediocremente en Chile, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, en la medida que se decide invertir en un determinado proyecto, ¿no es cierto?, entonces empieza todo el subsistema de ejecución presupuestaria, el seguimiento de los proyectos, ¿no es cierto?, todos los procedimientos administrativos que involucran gasto de plata, ¿no es cierto?, que son sistemas bastante complejos, ¿no es cierto?, porque, bueno, aquí están, hoy día en Iquique, acaban de allanar la municipalidad de Iquique, ¿no es cierto?, se llevaron presos hasta 4 concejales, porque aquí hay de todo, en la ejecución presupuestaria, ¿no es cierto?, desafortunadamente es un sistema muy complejo, ¿no es cierto?, porque hay muchas sospechas, se están manejando platas públicas, y aquí a veces pasa de todo, y eso es muy feo. Y finalmente hay un subsistema de evaluación ex post, ¿ok? Yo diría que básicamente hay dos grandes grupos de evaluaciones ex post, ¿no es cierto? Uno, lo que hace el mismo Ministerio de Desarrollo Social, que hay, en realidad hay dos tipos, ¿no es cierto? Las evaluaciones ex post simplificadas, ¿no es cierto?, que en la práctica, ¿no es cierto?, significa ver si el proyecto se hizo de acuerdo a lo que estaba presupuestado en el proyecto y nada más. Una segunda evaluación sistema, ¿no es cierto?, que mantiene el Ministerio de Planificación, tiene que ver con evaluaciones un poquito más complejas, ¿ok? A su vez, el Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, hace lo que se conoce como el sistema de evaluación de programas públicos, EPP, EPB, algo así, o de gestión pública, bueno, algo así. El Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, convoca expertos, ¿no es cierto?, para que hagan evaluaciones un poco más en profundidad, ¿no es cierto?, de la ejecución de los proyectos, de programas principalmente, ¿ok? E intentan, ¿no es cierto?, medir cómo es que se están gastando las platas, si es que se están cumpliendo los objetivos que se proponían, se mandan recomendaciones respecto de cómo deberían funcionar o no estos programas, etcétera, ¿ok? Eso todo está disponible, ¿no es cierto?, en la página web de la Dirección de Presupuestos. Es muy interesante, ¿ok? Es muy interesante, ¿no es cierto?, porque ustedes se van a dar cuenta de que aquí hay muchas actividades y programas, ¿no es cierto?, que en realidad hace mucho rato que se deberían haber acabado, ¿no es cierto?, que siguen funcionando, porque pesan políticamente, ¿ok? Eso es un tema también bastante complejo, ¿no es cierto?, en este asunto. Más en detalle, aquí está, ¿no es cierto?, entonces lo que decíamos recién, y aquí que está escrito en una línea, ¿ok? Lo que decíamos antes, el subsistema de análisis técnico económico, ¿no es cierto?, orienta el proceso de asignación de recursos hacia aquellas iniciativas más rentables para el país. La rentabilidad, ¿no es cierto?, parece ocupar un papel muy importante acá. En realidad, está un poquito oscuro. En realidad, la rentabilidad, ¿no es cierto?, la rentabilidad social de los proyectos, ¿no es cierto?, se mira poco. ¿Para qué estamos con lecera? Más bien, ¿no es cierto?, aquí, y lo vamos a ver más adelante la explicación de por qué es eso, aquí hay más bien una evaluación política de la calidad de los proyectos que se terminan. De hecho, hay una serie de maniobras administrativas, ¿no es cierto?, que permiten más bien dirigir el gasto público hacia proyectos que están de alguna manera predefinidos, pero con criterios políticos. ¿Ok? Sí deberíamos mirar la rentabilidad. ¿Okay? Yo diría que una de las cosas que se ha perdido con el tiempo, ¿no es cierto?, es que no hay como una mirada hacia, realmente no hay una mirada, ¿no es cierto?, que se le asigne la importancia que debiera a la rentabilidad social de los proyectos. De hecho, hay inconsistencias. ¿Okay? Hay inconsistencias que son bastante extrañas, ¿no es cierto?, que uno no tiene por qué, que uno no las puede entender muy, muy rápidamente. A ver, por ejemplo, que si yo, a ver, un ejemplo que a ustedes les toque. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, ¿alguno de ustedes tiene CAE, el crédito con aval del Estado para estudiar? El crédito que se saca a través de los bancos, ¿alguno de ustedes tiene CAE? Parece que no. Roberto, no voy a estar preguntando lecera de cómo financian sus estudios, no tiene sentido. Pero mire, el CAE, ¿no es cierto?, una cosa que se... No, yo no, tengo la gratuidad, profesor, así que no tengo que ver. No me interesa saber eso. Pero el CAE, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, muchachos, que hace algunos años atrás se alegaba porque la deuda de los estudiantes era muy alta, ¿no es cierto?, qué sé yo, y se rebajó los intereses del CAE a un 2%.
Bueno, la tasa de interés de descuento, ¿no es cierto?, para la ejecución de proyectos públicos, ¿no es cierto?, está en 6%. ¿Por qué se le presta plata a los estudiantes al 2%? Y qué sé yo, y para construir una escuela, un hospital, o qué sé yo, cosas de ese estilo, se le exige que tenga una rentabilidad del 6%. ¿Alguien sabe por qué es eso? ¿A alguien se le ocurre por qué es eso? Yo no lo sé. Como te digo, aquí hay muchas decisiones políticas, ¿no es cierto?, que para mi gusto, ¿no es cierto?, no tienen mucha verdadera lógica siquiera. ¿Okay? Pero bueno, así son las cosas, muchachos. ¿Okay? Bien, este otro punto es súper importante. ¿Por qué de esto? Hay que un conjunto de normas, instrucciones y procedimientos que permiten homogeneizar y coordinar los procesos de formulación, presentación y evaluación de la iniciativa de inversión pública. Ese es el sentido que tienen estas cosas. Ese es el sentido que tiene la evaluación, en general, la evaluación de proyectos. ¿Te das cuenta? Se trata, ¿no es cierto?, de homogeneizar la información. Si yo les digo, mira, ¿sabes qué más, no es cierto, qué sé yo? ¿Cómo comparo, no es cierto, la decisión de invertir en una escuela o en un hospital? ¿Puedo competir? ¿Puedo compararla? O qué sé yo, la construcción de un camino con, qué sé yo, con la construcción de una posta. ¿Es comparable una cosa con la otra? Bueno, es muy difícil, ¿no es cierto? En la práctica, ¿no es cierto? Uno podría decir, mira, hace falta una métrica, pero ya ahí nos pusimos camote, ¿no es cierto? Decir una métrica, ¿no es cierto?, para la evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, no tiene ningún sentido. La idea, ¿no es cierto?, de calcular rentabilidades, qué sé yo, ¿no es cierto?, de estandarizar el proceso de evaluación, etcétera, es justamente para poder permitir la comparación, para poder tomar decisiones políticas. ¿Ok? Yo puedo comparar, ¿no es cierto?, las rentabilidades de una escuela con un hospital, de un camino con una posta, ¿no es cierto?, con lo que sea. ¿Okay? Eso sí lo puedo comparar. No puedo comparar, ¿no es cierto?, el beneficio que le puede producir a una persona ir más rápido de un lugar a otro, ¿no es cierto?, con la satisfacción que le produce a otra persona, ¿no es cierto?, que si yo, que haya una posta de urgencia en caso de accidente. ¿Cierto? Vamos a ver que eso tampoco se hace en realidad en la práctica porque es políticamente muy poco presentable estar haciendo ese tipo de comparaciones, digamos, pero vamos para allá. Okay, ya vamos a entrar en detalle con ese tipo de cosas. Bueno, aquí están las principales funciones, ¿no es cierto? La revisión y análisis de las iniciativas de inversión, eso lo se desarrolla en la CERPLAC, ¿no es cierto? La CERPLAC, en el caso de Arica, está ahí en el edificio de servicios públicos, ahí entrando a la mano derecha. ¿Okay? Y básicamente el Departamento de Inversión en el Ministerio de Desarrollo Social. Y además, ¿no es cierto?, ahí se revisan y se valorizan las normas y procedimientos para el ingreso y la presentación de iniciativas al Sistema Nacional de Inversión. Esto parece pura burocracia, ¿no es cierto? En realidad es un procedimiento antimañas, ¿ok? O sea, la administración pública, ¿no es cierto?, suele necesitar cosas para un montón de cosas, ¿no es cierto? Y desarrolla trucos para poder conseguir ese tipo de objetivos, ¿ok? Por eso se están revisando regularmente las normas y procedimientos para el ingreso y la presentación de iniciativas del Sistema Nacional de Inversión. ¿Okay? Por ejemplo, qué sé yo, a ver, la circular 33, ¿no es cierto?, que es de hace poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, que tendrá unos 5 o 6 años, no más que eso. Una de las cosas que hizo, ¿no es cierto?, fue prohibir a los gobiernos regionales financiar estudios del giro de las instituciones proponentes. Cuando yo leí esa circular, ¿no es cierto?, dije, del giro, que, o sea, aquí pues admiten códigos tributarios, ¿de qué estamos hablando? Lo que estaba tratando de decir con eso, ¿no es cierto?, era que no querían que los gobiernos regionales financiaran la pega de los ministerios o de instituciones cuya función es precisamente hacer eso, estudiar la pega que están haciendo, diseñar políticas, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Hay muchísimos ministerios, ¿no es cierto?, a esta altura del partido, ¿no es cierto?, que lo único que hacen, ¿no es cierto?, son estudios, ¿no es cierto?, y control de los procesos que están haciendo, porque la mayor parte de sus funciones están externalizadas, ¿no es cierto?, porque están regionalizadas por un montón de razones.
Entonces, si además están obteniendo los insumos para la elaboración de políticas, para, qué sé yo, para el diseño de programas, etcétera, etcétera, lo están financiando con plata del gobierno regional, entonces no se entiende para qué estamos manteniendo los ministerios, ¿no es cierto? O sea, no sé, a ver, lo que pasó hace algún tiempo atrás, ¿no es cierto? Que si yo, la, que fue un poco engatillante de lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Fue el caso, ¿no es cierto?, del INDAP, ¿no es cierto?, que encargó estudios, ¿no es cierto?, de propiedades, ¿no es cierto?, en varios gobiernos regionales, ¿no es cierto?, para efectos de la asignación de subsidios productivos. ¿Y por qué tiene que hacer financiarlo eso el gobierno regional? Eso, si eso es la pega del INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario de todo esto. Es muy raro, ¿no es cierto? Pero lo que está ocurriendo ahí, ¿no es cierto?, es que el INDAP se está guardando la plata, ¿no es cierto? Sepamos ya para qué, ¿no es cierto? Y está financiando su actividad, ¿no es cierto?, con recursos de los gobiernos regionales. Bueno, eso es un truco, ¿ok? En general, ¿no es cierto?, uno puede, la gente de Hacienda, ¿no es cierto?, del Ministerio de Desarrollo Social, está muy ojo al charqui, ¿no es cierto?, con los trucos, porque conocen cuáles son los incentivos de los políticos. A los políticos, ¿no es cierto?, les encanta, ¿no es cierto?, qué sé yo, dejar obras faraónicas, ¿no es cierto?, qué sé yo, bueno, me imagino que ustedes lo han visto, pero casi todos los alcaldes, ¿no es cierto?, se dedican a cambiar la Plaza Colón, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es muy visible, ¿ok? Hace poco tiempo atrás participé en un estudio que desarrolló la Universidad de Santiago, aquí en Arica, ¿no es cierto?, sobre lo que se conoce como estudio de redes asistenciales, que tiene que ver con la capacidad de la red del servicio de salud, ¿no es cierto?, para atender a la gente. Dentro de estas normas, ¿no es cierto?, una de las cosas que se le exige al sector salud, ¿no es cierto?, para decidir inversiones, es un plan estratégico, si se quiere, ¿ok? Y esos planes estratégicos se denominan estudios y análisis de redes asistenciales, ¿ok? En eso estuve trabajando yo, ¿no es cierto?, el año pasado. ¿Qué es lo que ocurre ahí, no es cierto? Que si yo, en algún minuto yo dije, mira, aquí se necesita un hospital nuevo, ¿ok? Primero porque el hospital se construye más chico que el que había, ¿no es cierto?, pensando en que la población de Arica iba decreciendo, y en realidad va creciendo. El hospital, yo decía, está peligrosamente chico, ¿ok? No aguanta un análisis, qué sé yo, 5 años más de crecimiento rápido, ¿no es cierto?, no lo aguanta el hospital. Peor todavía, entre tanto había cerrado la clínica de la Mutual. Entonces, además, no había menos respaldo en el sector privado. La jefa del proyecto, ¿no es cierto?, que había sido subsecretaria de Salud, ni más ni menos, ¿no es cierto?, me dijo, mira, me parece buena idea, ¿no es cierto?, pero yo creo que en el Ministerio de Planificación, en el Ministerio de Desarrollo Social, te van a hacer una etapa de este porte. O sea, siempre el Ministerio parten de la base de que lo que uno quiere es construir elefantes blancos, pirámides de Keops y cosas de ese estilo. Efectivamente, hablé con el jefe del sector salud, ¿no es cierto?, del Ministerio de Desarrollo Social, al que lo conocí hace hartos años atrás, ¿no es cierto?, y me dijo, no, pero no, o sea, con un par de garabatos me mandó a la punta del cerro, me dijo, no, ¿cómo no, güey? Pues si Arica es una ciudad de este porte, ¿para qué quería un hospital? Le expliqué el asunto, me dijo, lo que tenéis que hacer ahí es optimizar el uso de las camas hospitalarias. Déjate, güey. Me mandó a la punta del cerro. ¿Qué tal? Adivinen cuál es el principal peligro que tenemos en este minuto en Arica a propósito de la pandemia. Ya lo saben. Que probablemente se nos quede corta la capacidad hospitalaria. Afortunadamente en Arica el número de contagios como que se detuvo la semana pasada, ¿no es cierto? Y está bastante tolerable todavía. Pero si nosotros tuviéramos un desarrollo de la epidemia, como la que está teniendo en este momento Iquique, o como la que está con Antofagasta, etcétera, ¿no es cierto?, tendríamos un problema grave, fíjate tú. Bueno, a ver, a propósito de escopeta eso, pero lo que está ocurriendo acá, ¿no es cierto, muchachos? Como les digo, es que esto principalmente intenta, ¿no es cierto?, controlar las pillerías, los trucos y un montón de cosas más que suelen ocurrir en esto. Reitero, esto no es pelambre, es porque hay incentivos para actuar en esta línea. Un funcionario político, ¿no es cierto?, si quiere un señor intendente, un alcalde, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, es hacerse famoso. Su pega es ser popular, ¿ok? Y por lo tanto, mientras más gaste, ¿no es cierto?, mientras más cosas haga, más popular es. ¿Cómo contrarrestas eso? Por acá no.
Tiene que ser capaz de decirle a un señor intendente, oiga, está proponiendo puras leceras, ¿no es cierto? Un señor alcalde, ¿no es cierto? Oiga, ¿sabe qué? Como que no tiene ni pata ni cabeza su idea. ¿Ok? En fin, por ahí van las cosas. Llegamos. Bueno, es un sistema de análisis técnico económico, algo de esto habíamos conversado, ¿no es cierto? Aquí hay varias cosas, ¿no es cierto?, que son importantes. La metodología de evaluación social, ¿no es cierto? Tiene que ver con la forma, que alguien me lo preguntó, Alex me lo preguntó hace un par de semanas atrás, ¿no es cierto? Eran del tipo, oye, y cómo es que se evalúa socialmente una cosa, ¿no es cierto? Bueno, ahí yo le expliqué una de las metodologías que se usa para evaluar socialmente algunas cosas. Vamos a ver más adelante que no es la única. La evaluación que yo le mostré a Alex, ¿no es cierto?, hace un par de semanas atrás, ¿no es cierto?, es una evaluación del tipo costo-beneficio, es decir, comparamos costo con beneficios. ¿Ok? Hay otros tipos de evaluaciones, ¿no es cierto?, que se conocen como evaluaciones costo-efectividad. En el sector salud, ¿no es cierto?, en la educación en general, predominan ese tipo de evaluaciones, las evaluaciones costo-efectividad. ¿Qué significa eso? Significa que en realidad, ¿no es cierto?, nosotros no miramos si es rentable o no construir una escuela, construir un hospital, una clínica o lo que sea. ¿Ok? Lo que hacemos, ¿no es cierto?, ¿y por qué hacemos eso? Bueno, un poco por lo que comentábamos antes. ¿Podemos valorizar la vida de una persona? Se los pregunto a ustedes. No sé si lo preguntamos en algún minuto de eso, ¿no es cierto?, pero yo siempre pregunto lo mismo. Oye, ¿por qué no construimos un hospital en Putre? Alex, Esther, Roberto, ¿por qué no construimos un hospital en Putre? Es una capital provincial, Putre, ni más ni menos, es la capital de la provincia de Tarapacá. Y tiene un chiringuito, ¿no es cierto?, que es una posta rural y chao, y nada más. ¿Por qué no construimos un hospital allá? Bueno, una razón puede ser que no toman esa decisión por la baja población que está en esa zona. Creo que son como ¿Qué tiene que ver 3.000 eso? personas. ¿Y qué tiene que ver Y eso? que, no, me refiero a que por eso no tienen como ellos el incentivo para hacer un hospital en ese lugar. Ah, o sea, y como son pocos, ¿no es cierto?, que se mueran. Da lo mismo eso. Es que eh, de repente ellos piensan, no justifica el gasto de hacer un hospital ahí ¿Qué y significa no traerlos justifica, solamente po? a Arica. ¿Ah? ¿Pero qué significa que no justifica? Eh, hacer un hospital, no sé, yo me estoy pidiendo por qué ellos no lo deciden de esa forma. ¿Por qué no se, Uno ¿Tú hacer una serías cosa partidario de poco construir un nueva, hospital en Putre? debería haber un hospital, sí. Debería ir al hospital, Sí, ya. claro, porque, ¿por qué? Porque yo incluso he presenciado accidentes y los tiempos, o sea, ¿por qué construir un hospital? La vida humana tiene que salvarse la vida, ¿cierto? Se tiene que gastar, Ujú. ¿cierto? Por emergencia. Y En emergencia no Socoroma se también podría ir provocan a un hospital, ¿o siempre. no? Eh, cada comuna debería tener su hospital. Cada comuna debería tener su No, pues hospital, sí. Socoroma no es comuna. Es parte de la comuna de Putre. No, pero se ganaría horas que pueden ser valiosas para que esa Claro, persona porque si un pueda socoromeño saca sobrarse, la pantumela y se cae, digamos. ¿no es cierto? Claro, o sea, ¿en qué No, aquí tiene que había ver? accidentes de vehículos, sí, accidentes de vehículos, claro. ¿No es cierto? No creo que sea, no, debería haber, sí, sí, ¿Está de acuerdo que debería debería haber, haber? Bueno, yo claro. te diría, ¿no es cierto?, que en realidad no. Mm, A ver, ¿qué es lo que ocurre? Eh, yo diría que hay dos respuestas, ¿no es cierto?, respecto a ese asunto. Una primera respuesta, ¿no es cierto?, es del tipo, mira, si alguien quiere vivir seguro con el hospital al lado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, ¿por qué vive en Putre? ¿Y por qué el resto de los chilenos tenemos que pagarle el gustito a los tipos de Putre porque a ellos se les ocurrió vivir allá? Porque evidentemente ellos no van a pagar el hospital, ¿no es cierto? Eso podría ser una primera pregunta, ¿no es cierto? O sea, un señor que le da con vivir en Socoroma, hay que construirle un hospital porque a él se le ocurrió vivir en Socoroma.
¿Por qué no se va un poquito a la punta del cerro? ¿No les tinca eso? Qué feo lo que estoy diciendo, ¿no? Otra alternativa a decir esto, ¿no es cierto? Es veamos costo-efectividad. Es decir, bueno, ¿cuál es la rentabilidad de un hospital allá? ¿Cómo medimos la rentabilidad de un hospital? Bueno, fácil, ¿no es cierto? Uno puede decir, bueno, ¿cuánto vale una persona viva versus una persona muerta? ¿Cierto? ¿Cuánto vale una vida? Bueno, una persona, ¿no es cierto?, qué sé yo, si es joven, por ejemplo, qué sé yo, no sé, para los 20 años tiene 60 años más de esperanza de vida, en que va a estar trabajando y generando plata, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y uno puede calcular cuánto es el producto, ¿no es cierto?, de una persona que tú le salvas la vida, dependiendo de la edad que tenga, ¿no es cierto? Claro. De hecho, un viejito, ¿no es cierto?, qué sé yo, con 70 años, ¿no es cierto?, no tiene mucho más que producir, ¿no es cierto? En realidad habría que calcular los costos emocionales, ¿no es cierto?, que significa que se muere el viejito. ¿No es así? ¿Estamos claros? Roberto, Esther, ¿están de acuerdo con el análisis que estoy haciendo o no? Roberto, Alex, Esther, ¿están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Una manera de evaluar los proyectos de salud, ¿no es cierto?, sería calcular cuánto vale la vida de una persona, ¿o no? ¿O está malo eso? Eh, Profesor, Mm. eh, bueno, yo lo Alex, estoy viendo ya, podría verlo, eh, profesor, podría verlo de otra forma también. Por a ejemplo, ver. si hay por ejemplo, hay una, que se habla mucho del despoblamiento de la Ajá, zona. ya. Un hospital, eso, digamos si la meta es tener más población, un hospital Ya. aumenta, o sea, claro, aumenta la calidad de vida, Mire entonces la que gente, loca la meta, ¿eh? ah, Tener más población. claro, sí, porque la misma comunidad hablaba de ese tema. Digamos que si el proyecto es en ese sentido, aumentar la calidad de vida, entonces aumenta la población. O sea, Por tú le ejemplo, en podías este poner caso, construir hospital, qué este sé yo, no sé, hospital, que también. claro, Pero que siguiendo esa lógica sí, más entretenida sería que les pusieran una sala de cine, un spa, ¿no es cierto? Qué sé yo, un bar bien provisto, un estadio también, todo eso, ¿no? Para que vivan la raja, pues, ¿o no? Sería más atractivo que un bueno, hospital, además. bueno, eso se ve después, me refiero a los que son más, como bienes más, los más esenciales, por ejemplo, una ¿Y escuela, hay quien dice que y es lo más eso, esencial? ¿Es más esencial un hospital que un estadio? ¿Mm? ¿Un ¿Es, hospital? es más No, el esencial hospital un hospital que un estadio? más esencial, claro, ¿Ah? sí. Sí. Ah, usted dice en el esto, No estoy preguntando, yo, o en sea, rentabilidad, rentabilidad, no, yo estoy preguntando, tú dijiste que hay que tener servicios esenciales. ¿Qué son los servicios sí. esenciales? ¿El estadio es un servicio esencial? No, o sea, por ejemplo, resguardar la salud, esas cosas. Ah, la salud es esencial y el deporte no. ¿Quién dijo eso? ¿Mm? No, yo lo estoy, yo se lo digo porque lo pienso de esa forma. Ya, y como tú lo piensas, ¿no es cierto? Eso debería pensarlo todo el mundo, además. No, pero un hospital no es esencial, No sé. mm, De buena primera no tengo idea. Mira, a ver, no nos mm, mareemos con este asunto, chanchitos. No se le olvide que ya, ustedes han estado estudiando economía, administración de empresas, ese tipo de cosas. Uno no puede andar por la vida siendo economista o administrador de empresas diciendo que mire, que los bienes de primera necesidad y todas esas patillas, eso como sobrenombre que les ponen algunas cosas que les interesa a alguien, ¿no es cierto? Eso no existe. ¿Sabes? De hecho, lo que se hace en la práctica, ¿no es cierto? A ver, veamos qué es lo que pasa en la práctica. En realidad uno podría valorizar la vida humana. ¿Sabes por qué? Porque en realidad las mismas personas le ponen precio a su vida. Po. ¿Te das cuenta? A ver, piense el ejemplo que uso siempre.
¿Cuánto le pagan a un tipo que limpia vidrio? El mínimo, ¿no es cierto? Un limpia vidrio ganará el mínimo, ganará 300 lucas, ¿cierto? Y el que limpia los vidrios por fuera del Costanera Center le pagarán lo mismo. No creo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la diferencia entre limpiar vidrios por fuera del Costanera Center respecto de limpiar vidrios por dentro de una oficina? El riesgo, ¿no es cierto? ¿Cuánto más le pagarán al tipo, ¿no es cierto?, que limpia los vidrios por fuera del Costanera Center? La verdad es que como el doble. Pero el doble de 300 lucas son 600 lucas. ¿Te das cuenta? O sea, la diferencia es el temor, es la percepción de peligro, es la probabilidad de muerte, ¿no es cierto?, que la evalúa el propio trabajador. Él le está poniendo precio a su vida. Yo no necesito hacer una evaluación, ¿no es cierto?, arbitraria de ningún tipo. Las propias personas le ponen precio a su vida. Y se notan cosas como esa. En el premio por riesgo, por ejemplo, ¿no es cierto?, en algunas actividades. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Uno podría hacer una evaluación costo-beneficio respecto a la instalación, ¿no es cierto?, de un hospital en Putre y decir, bueno, a ver, estos tipos, ¿no es cierto?, aumentaría su esperanza de vida, ¿no es cierto?, en una cierta cantidad de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Uno podría perfectamente ponerle precio a la vida de las personas, porque no necesita ser arbitrario para eso. Las propias personas le ponen precio a sus propias vidas, ¿ok? Pero eso es políticamente idiota. O sea, tú no puedes decir, miren, no voy a construir un hospital en Putre porque no es rentable. ¿Te das cuenta? Porque como allá viven puros viejitos, ¿no es cierto? Y qué sé yo, y si se mueren, en realidad no se pierde nada. Eso no lo podéis decir en voz alta, ¿tú? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que se hace? Se dice, mira, fíjate cómo es la pauta de evaluación de este tipo de proyectos. De hecho, de eso salen los estudios de red asistencial como el que trabajé yo. Lo que se dice, mira, que en realidad la función del Estado es garantizar un estándar mínimo de calidad de salud, de servicio de salud. Un estándar mínimo. ¿Por qué? Porque uno podría decir, oye, ¿y si ponemos un chamán mejor en vez de poner un consultorio? También es médico, ¿no? También es sanador, ¿no es cierto? Pero eso no vale como servicio de salud, ¿no es cierto? Eso está claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que significa un estándar? Significa, ¿no es cierto?, que tiene que estar disponible, ¿no es cierto?, en determinadas condiciones, la asistencia, ¿no es cierto?, en caso de emergencia, ¿no es cierto?, de cualquier tipo, ¿no es cierto?, para una persona, en todo Chile. De hecho, el Hospital de Arica tampoco tiene todas las especialidades, por ejemplo. Cuando hay una persona que tiene una enfermedad rara, ¿no es cierto?, no rara, una enfermedad, ¿no es cierto?, de que, que sea complicada y que no se pueda manejar en el servicio de salud de Arica, lo que hacen es que ellos lo derivan. Los mandan para Santiago, los mandan para Antofagasta, etcétera, ¿no es cierto? Y ese costo lo paga el propio servicio de salud. Ese es el sentido de las redes asistenciales. Tú no puedes tener, qué sé yo, un hospital del tórax en todas las provincias de Chile. El hospital del tórax en Santiago es un hospital gigantesco, lleno de especialistas, qué sé yo qué. No puedes tener un instituto de neurocirugía, ¿no es cierto?, en todas las regiones de Chile. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que la red asistencial te garantiza, ¿no es cierto?, que en caso de que tú tengáis una necesidad de una neurocirugía, ¿no es cierto?, el servicio de salud te deriva a Santiago y además te paga los pasajes a ti y un acompañante. ¿Ok? Entonces, definido ese estándar mínimo de atención, ¿no es cierto?, lo que se hace es buscar la forma del mínimo costo, ¿no es cierto?, para brindar ese estándar mínimo de atención. ¿Se dan cuenta? En el estudio de red asistencial, una de las cosas que nosotros tuvimos que hacer fue hacer un levantamiento del estado de conservación de los caminos dentro de la región, porque eso incide en el estándar con que se puede atender las necesidades de salud de las personas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que se decide ahí? Se dice, mira, a ver, el estándar mínimo de atención de salud significa que la persona en Putre, si en caso de accidente, debe tener acceso a una posta de urgencia. Bien, la siguiente está a 150 kilómetros de distancia en el Hospital Juan Noé. Alternativas: instalar un aeropuerto, ¿no es cierto?, en Putre, instalar una posta de urgencia con cierto nivel de especialidad, o traerlo en ambulancia a Arica. ¿Está claro cuál es la respuesta?
Lo que se busca, ¿no es cierto?, entonces en ese caso, es el mínimo costo para dar el estándar. No se discute si el bien público, salud pública en este caso, ¿no es cierto?, se tiene que dar o no. Lo que se discute es a qué costo. Entonces, ahí aparece la evaluación que se conoce como costo-efectividad. ¿Ok? Es costo efectivo lo que hay en este momento en Putre. Ahí, de hecho, tienes médicos, ¿no es cierto?, que son médicos, qué sé yo, generales, ¿no es cierto?, pero que son capaces de derivar personas, ¿no es cierto?, hacia una atención especializada, del tipo que sea, Arica, Santiago, donde sea. ¿Ok? ¿Está claro? Las metodologías de evaluación social son muchas, vamos a ir viendo algunas, ¿no es cierto?, en su minuto. Los precios sociales son súper importantes también, ¿no es cierto?, en esta cosa. Los precios sociales, ¿no es cierto?, son correcciones. Los precios de mercado, ¿no es cierto?, que uno observa, ¿no es cierto?, en el caso de bienes públicos muchas veces mienten, ¿ok? Incluso en los casos en que no son bienes públicos. Cuando hay externalidades pecuniarias, ¿no es cierto?, los precios privados, ¿no es cierto?, no son los mismos que los precios públicos, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, hay ciertas partidas de costos privados, ¿no es cierto?, que no son costos públicos. Por ejemplo, los impuestos. Las evaluaciones sociales se hacen sin impuestos, ¿ok? Algo pasa, que estoy recibiendo pero docenas de mensajitos. Espérenme un segundito. Esa es la cuestión. Los precios sociales, ¿no es cierto?, los precios sociales, ¿no es cierto?, se puede entender de buena manera con el siguiente ejemplo. A ver, en Chile, ¿no es cierto?, existe, por ejemplo, que sé yo, un salario mínimo, ¿no es así? A un trabajador, ¿no es cierto?, que si yo no le puedes pagar menos de 300 lucas. Eso es lo que cuesta privadamente un trabajador. Pero hoy día hay un 8% de desempleo galopando para arriba. ¿Ese es el costo social de la mano de obra, las 300 lucas? La respuesta claramente es no. ¿Ok? Está claro, ¿no es cierto?, que no hay un costo de oportunidad de los trabajadores que están desempleados. El costo de oportunidad, ¿no es cierto?, será el costo al que ellos estarían dispuestos a trabajar. ¿Están dispuestos a trabajar por 200? Bueno, tal vez ese debería ser el precio social de la mano de obra hoy día. ¿Se dan cuenta? El precio privado, ¿no es cierto?, no da cuenta, ¿no es cierto?, del verdadero costo de oportunidad de los trabajadores cuando hay salarios mínimos, por ejemplo. ¿Ok? O cuando hay desempleo. Cuando hay desempleo, ¿no es cierto?, el salario privado, ¿no es cierto?, no es una buena guía para la evaluación social de proyectos. De hecho, eso le da ventaja, por ejemplo, a las regiones donde hay más desempleo. Donde hay más desempleo, ¿no es cierto?, entonces los precios sociales son más bajos que los precios privados, y en ese caso, ¿no es cierto?, los proyectos salen más rentables, ¿no es cierto?, cuando se hacen en regiones con alto desempleo. ¿Ok? Hay varios precios sociales, ¿no es cierto? Este es un tema bastante largo y bastante engorroso, ¿no es cierto?, el tema de los precios sociales. En general, ¿no es cierto?, vamos a ver con cierto nivel de detalle, ¿no es cierto?, también por qué los precios sociales difieren de los precios privados, y es parte de los temas que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y es tarde, ¿no es cierto? Pero veamos este par de cosas más, ¿no es cierto? Bueno, capacitación, ¿no es cierto? Esto es un esfuerzo que hace el Estado regularmente. ¿Ok? El Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, entrega capacitación regularmente en todas las regiones del país, ¿no es cierto? Hay cursos de distinto tipo, cursos de una semana, cursos de 15 días, ¿no es cierto? Hay cursos de un mes, ¿no es cierto? Hay diplomas y hay maestrías en evaluación social de proyectos. ¿Ok? De hecho, estas mismas transparencias que estamos usando acá, ¿no es cierto?, yo he sido profesor de los cursos del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, son las que utilizaban, ¿no es cierto?, los cursos del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Okay? Y finalmente el Banco Integrado de Proyectos, ¿no es cierto?, que algo de eso les mostré hace unos días atrás, ¿no es cierto?, que es básicamente la plataforma electrónica, ¿no es cierto?, donde se van montando todos estos los proyectos. El hecho de que estén en un sistema interconectado, digamos, permite, ¿no es cierto?, que cualquier persona en cualquier parte de Chile vea los proyectos de otros lados, lo que facilita mucho las cosas. O sea, si no existiera esa plataforma, ¿no es cierto?, que si yo al Congreso tendrían que ir todas las carpetas de proyectos, ¿no es cierto?, para su ejecución presupuestaria. Eso es una payasada, ¿se dan cuenta? El Banco Integrado de Proyectos, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, es un soporte informático, ¿no es cierto?, que liberaliza mucha energía y muchas capacidades para una evaluación rápida de proyectos. ¿Okay? Ahí están la mayor parte de los antecedentes que ustedes tienen. Por supuesto, la documentación física, ¿no es cierto?, no está. No se ha incorporado al Sistema Nacional de Inversiones, que si yo,
las fotos de, qué sé yo, de resoluciones sanitarias, de permisos y cosas de ese estilo, pero sí está la pauta, ¿no es cierto? Y sí están los informes de los evaluadores, están la estructura básica de los proyectos, están los documentos que son electrónicos de los proyectos, están ahí, ¿ok? Y eso, chanchitos, el Banco Integrado de Proyectos, ¿no es cierto?, es pionero en Chile, en el mundo. Este sistema, ¿no es cierto?, empezó a operar a finales de los años 70. Este sistema empezó a operar antes que existiera Internet. Muchos años antes de que empezara Internet. A mediados de los años 70, ¿no es cierto?, empezó a funcionar este sistema, ¿no es cierto?, y ya a mediados de los años 80, por ejemplo, en todas las regiones de Chile, habían al menos un terminal, ¿no es cierto?, del Sistema Nacional de Inversiones. Hace unos 25 años atrás, ¿no es cierto?, que sé yo, cuando yo siempre llegué a Arica, ¿no es cierto?, me encontraba muy gracioso eso, ¿no es cierto?, porque en toda la región de Arica y Parinacota habían 4 computadores. Había uno en el Ministerio de Obras Públicas, habían 2 en la misma Seremía de Planificación, y había otro en el Ministerio de Vivienda. 4 computadores. Todos los servicios públicos que querían presentar proyectos de inversión tenían que ir a meter los datos a algunos de sus computadores que estaban en todos los lados. De hecho, el sistema, la computadora que hacía esa pega, ¿no es cierto?, era compartida con el registro civil, así que era un lío, te lo encargo. A ver, más allá de lo anecdótico, ¿no es cierto, muchachos? Esto es visionario, ¿ok? Esta idea, ¿no es cierto?, de los bancos integrados de proyectos, ¿no es cierto?, es una idea que se ha copiado en todo el mundo, y el primero del mundo es el chileno. Más respeto con el sistema, muchachos. Los administradores del sistema, ¿no es cierto?, se han hecho millonarios asesorando gobiernos de todos lados, que si yo quiero, ¿no es cierto?, para instalar estos sistemas en otras partes. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ¿no es cierto?, tiene también su propio proyecto, Banco Integrado de Proyectos, ¿no es cierto?, copiado al chileno. Para que se pille. ¿Okay? Más respeto con esto, ¿no es cierto? Esto es, derechamente, ¿no es cierto?, algo que es una tremenda fortaleza del gobierno, del Estado chileno. ¿Okay? El tratamiento que se le da a las inversiones, ¿no es cierto?, es de lo mejor que hay en el mundo. Bien. Me aburrí. No me aburrí tanto, digamos, pero sí, ya es suficiente en materia por hoy día, ¿no es cierto? Dejamos de compartir. Dejamos hasta aquí la presentación de hoy día. Dudas, inquietudes, alcances, observaciones, quejas. ¿Algo sobre este asunto? ¿No? Bien, a ver, algunas cosas que son interesantes, ¿no es cierto?, de este asunto, ¿no es cierto? Cuando les describí el sistema de costo-efectividad, ¿no es cierto?, puede quedar la sensación, ¿no es cierto?, de que los criterios de las pautas se pueden agrupar en básicamente 2 grandes grupos de cosas. Las que se analizan por costo-beneficio y las que se analizan por costo-efectividad. No es así, hay más. ¿Ok? De nuevo, este tipo de cosas, ¿no es cierto?, suelen ser, lo dijera, suelen ser no tan, exigibles, digamos, ¿ok? Hay otros criterios, ¿no es cierto?, que incluso son criterios privados que también se utilizan en la administración pública, en la administración de inversiones. Por ejemplo, el criterio de rentabilidad inmediata. No sé si lo pasamos ahora esa cuestión, no. La rentabilidad inmediata, ¿no es cierto?, responde más bien a otro tipo de preguntas. Ocurre, ¿no es cierto?, que hay cierto tipo de proyectos, muchachos, en que la pregunta no es si hay que hacerlo o no, ¿ok? Todo el mundo sabe que hay ciertas cosas que hay que hacerles en algún minuto, ¿ok? No sé, la doble vía, ¿no es cierto?, entre Arica y Iquique algún día se va a tener que hacer, ¿no es cierto? O sea, se va a tener que construir un camino más alternativo, ¿no es cierto?, entre Arica y Iquique. La pregunta no es si va a haber que hacerla alguna vez o no. La pregunta es cuándo hacerlo. Entonces, hay metodologías también de momento óptimo. ¿Ok? Y las metodologías de momento óptimo, ¿no es cierto?, responden a esta pregunta exactamente. Más bien, no es tanto saber si vamos a hacer algo o no, sino más bien cuándo lo tenemos que hacer, cuándo es el momento oportuno de hacerlo. ¿Ok? De hecho, esta metodología de momento óptimo, ¿no es cierto?, se aplica también a muchas otras instalaciones, a muchos otros tipos de proyectos de inversión pública que se evalúan por otras técnicas.
Ejemplo, los hospitales, por ejemplo. El hospital técnico, o sea, el momento óptimo, ¿no es cierto?, de entrar en operaciones del hospital Frique de Viña del Mar, ¿no es cierto?, era el año 2012. Y recién se va a inaugurar ahora a propósito del coronavirus. Tiene solo unos 8 años de atraso, ¿no es cierto?, el hospital. Esas cosas pasan, ¿ok? ¿Por qué les digo que esto también está vinculado a la gestión privada de proyectos? Todavía estamos grabando, qué idiota. Ya, voy a parar la grabación porque después no la veo.